Buenos días. Hoy nos encontramos en compañía de Mercedes Valdemilla. Ella es psicóloga católica virtual, es conferencista internacional, blogger y autora de 4 libros de espiritualidad y psicología. Por más de 30 años ha participado en diferentes obras sociales y apostólicas al servicio de la Iglesia Católica en Venezuela, en Filipinas y en México. Fundadora de Psicología Católica Integral. Nació en Caracas, Venezuela, y actualmente vive en Cancún, México, donde ejerce su profesión como psicóloga a través de un consultorio virtual, donde atiende a pacientes de diferentes partes del mundo vía internet. Buenos días, Mercedes. Mayra, muchísimos saludos, te agradezco muchísimo la oportunidad, porque estas siempre son oportunidades para compartir las cosas que Dios inmerecidamente ha hecho, nos ha elegido para llevar a cabo a través de nuestras limitaciones y de toda nuestra persona. Así que te agradezco mucho esta oportunidad para compartir las bondades del Señor. Maravilloso platicar contigo. Quería hacerte una pregunta sobre tu nuevo proyecto. Un proyecto que has lanzado hace algunos días, hace algunas semanas, que es maravilloso, Intercat. ¿Podrías platicarnos en qué consiste, para qué sirve, a quién va dirigido, quién puede venir a acudir a este nuevo proyecto? Intercasa es una organización conformada por católicos. Yo soy la CEO y la founder, la que recibió la inspiración, donde queremos llevar a cabo, poner a la disposición de los católicos del mundo y de los que no sean católicos, que también nos quieran pedir ayuda, acompañamiento que llamamos psicoespiritual virtual. Es decir, es un acompañamiento donde se está integrando la psicología con tendencia humanista de las escuelas del humanismo, en combinado con la espiritualidad cristiana. Es decir, en nuestra comunidad virtual queremos que los católicos sanen sus heridas emocionales, pero sin sacar su sistema de creencias, sino integrando el sistema de creencias cristiano que tanto nos ayuda, ¿no? Aquí no estamos hablando de la práctica religiosa, estamos hablando de lo que creemos. Y eso nos une al 1.3 billones de católicos que estamos por todo el mundo, y que muchos de ellos somos una fuerza de habla hispana, ¿no? Estamos haciendo llegar ese acompañamiento de manera virtual, por la experiencia y la trayectoria que yo he recorrido, a través de estas plataformas de servicio que están congregadas. Vamos a decir que lo que se ve en el telón del teatro es una página web, pero detrás hay 2 plataformas que se han desarrollado con una inversión tecnológica bastante importante, con muchos procesos de gestión automatizado, organización de agenda, de psicólogos. Los procesos están muy automatizados, con cobranza, con calendarización, con seguimiento de la práctica terapéutica del psicólogo. Y en el medio de esas 2 plataformas, una de psicólogos y una de pacientes que se comunican, están diferentes, lo que llamamos landing page, que están procesos también automatizados, por ejemplo, como el de reclutamiento y selección, ¿no? Entonces, ¿a quién está dirigido? Bueno, nosotros nos comunicamos a los católicos del mundo que comparten nuestro sistema de creencias cristiano. Como verás, bueno, yo tengo una playera porque es la identidad de la marca es de jóvenes. Yo soy la única viegenial. Ok, estoy rodeada de puros jóvenes porque el 70% de mi consulta siempre ha sido los millennials. Yo digo que me persiguen como moscos y yo no entendí por qué. Me encantan, creo que es una labor sumamente importante, preventiva, para prevenir los problemas que luego en la vida futura se pueden presentar, pero estamos abiertos a cualquier persona que quiera pedir ayuda. Nosotros los vamos a ayudar porque ese es el simbolismo que expresa nuestra iglesia. Esa es la estructura que expresa hasta en la construcción de Bernini en el Vaticano. Tenemos los brazos abiertos para acoger y recibir a quien necesita ayuda, sabiendo que nosotros no vamos a cambiar nuestro sistema de creencias cristiano y vamos a respetar esa diferencia. ¿Cómo ha sido la respuesta de los psicólogos católicos? ¿Han llegado? Ha sido maravilloso. Obviamente esto no es una cuestión que a mí se me ocurrió un día, me senté y maquiné esto. Esto viene de una inspiración espiritual y mi camino y mi trayectoria llegó a esto porque yo creé Psicología Católica Integral hace 10 años en medio de discriminación, insultos, estás loca, eso no existe, eres una falta de ética, y a veces parece mentira, pero los críticos más aférrimos son de nuestra propia iglesia, ¿no? Es donde recibió más insultos, de donde los haters son terribles y son católicos. Entonces, al principio, obviamente, eso fue mucho polvorín, yo estoy acostumbrada a eso, pero toda esa trayectoria y toda la necesidad de acompañamiento que se ha congregado en mí,
ha sido doloroso para mí, porque yo no puedo, siempre bromedio que no tengo el don de la bilocación porque no soy santa, y ese el Señor se lo da a poquísimas personas. Entonces, bueno, esa necesidad me movió a mí con una inspiración a ir para más, ¿no? Y la respuesta para concretizar tu pregunta ha sido, recuerda que soy psicóloga, entonces los psicólogos nos cuesta responder puntual, a pesar de que he ido a muchas entrevistas, la respuesta ha sido maravillosa. La respuesta que recibimos una semana de lanzamiento es lo que yo proyecté recibir en 2 meses. Y tenemos psicólogos de todas partes, de México, Colombia, El Salvador, Perú, España, de hispanos en Estados Unidos. ¿Hay que algunos quieren- requisitos para poder incorporarse a tu proyecto? Sí, sí. Tenemos un proceso de reclutamiento y selección. Sí, se te fue la voz. ¿Qué me estabas diciendo? Claro, estos requisitos, ¿cómo pueden solicitar ingresar? O sea, si nos podrías... Sí, entran en nuestra página, es www.intercad.org, aquí está. Como ves, esto es todo como me disfrazan mis jóvenes. ¿Sí? No más entrevistas, vestida elegante, me dijeron, con playera. Aquí está la página y es muy sencillo. Entran y hay 2 botones, uno de psicólogos y uno de paciente. Y cada botón dirige a las plataformas que ahorita no las tenemos conectadas porque se están codificando ya todo. Ahorita están en pura codificación. Ya se acabó todo lo que va a ser. Nada más están los programadores codificando. Pero bueno, ya entran en lo de psicólogos, está conectada la landing page, que es todo el proceso de reclutamiento y selección. Ahí está todo clarísimo, todos los requisitos. Por ejemplo, porque nosotros tenemos que, si estamos brindando confianza, porque confiamos en Dios, que me pidió esto a mí, no sé por qué, pero un misterio. Y nosotros nos tenemos confianza como equipo y confiamos en Dios, es porque nosotros necesitamos brindar confianza a un mundo que está históricamente en desconfianza por el divorcio entre ciencia y fe. De que el psicólogo me vaya a tentar, de que miedo y me va a meter ideas raras y yo no puedo darme el lujo de perder mi fe, eso lo decimos todos los católicos. O sea, obviamente el proceso de reclutamiento y selección está diseñado para garantizar que las personas que están aquí sean personas que comparten el mismo sistema de creencias con fundamentos teológicos sólidos, no solo profesionales. Nos importa muchísimo el sistema de creencias y además que sepan hacer su profesión de manera correcta. Entonces, todo ese proceso y todos los requisitos que estamos pidiendo, que es por etapas, y si obviamente el candidato va pasando esas etapas de manera automatizada, ya llega una entrevista con 3 personas del equipo que hacen un combinado, donde nosotros estamos midiendo estadísticamente ciertos indicadores que valoramos mucho. Si ya pasa esa entrevista, ya literalmente está adentro. A veces yo entro, yo soy a veces, porque no puedo entrevistar a todo el mundo, a veces yo me meto como en mystery shopping, alguna entrevista, pero bueno, va corriendo el proceso y luego viene toda la parte ya de final, que es la parte financiera, ¿no? Que son detalles muy particulares, ¿no? Y entonces los requisitos están ahí. Hay uno que saltan, que por ejemplo es la carta eclesial. Nosotros queremos una carta de un párroco, del padre amigo de la familia. ¿Y eso cómo? Bueno, pero si en un trabajo te piden una carta de referencia laboral y tienes que dar a veces 3 cartas de referencia laboral, pues nosotros también necesitamos pedir una carta de referencia eclesial, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta ha sido maravillosa, Mike, maravillosa. Mucho más allá de mis expectativas. Sí. Tomo pie, ¿no?, de algún comentario que has hecho para que nos puedas responder la siguiente pregunta, que creo que es importante antes de iniciar, ¿no?, a fondo con otros asuntos que quiero que nos platiques. Sí. ¿Qué tiene que ver la psicología con la vida cristiana? ¿Y qué es la psicoespiritualidad? La psicología tiene todo que ver con la vida cristiana. El peor error del católico, yo tengo 30 años ejerciendo en este espacio. Yo no he ejercido en otro lado. He atendido personas, he sido asesora de congregaciones, institutos religiosos, he atendido personas que viven, comen, respiran la vida espiritual. No importa si su práctica está activa, pausada, no importa. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, que ese primer error que cometemos es que pensamos que porque somos creyentes se llama espiritualizar. Rompemos la antropología humana, que somos de carne y hueso, y nos damos el salto a lo espiritual. Y como la función de la fe no es resolver problemas humanos, sino es nutrirnos y ayudarnos a tener una visión,
¿Qué es lo que sucede? Hay una ruptura entre esa unidad de mente, cuerpo y alma. Entonces, ante tu pregunta de qué tiene que ver absolutamente todo. Primero somos hombres para después poder ser santos, para poder aspirar a esa santidad. Y no es que sea en orden, que nos vamos a dedicar años a ser hombres para luego ser santos. No, eso se da al unísono, como se puede dar dolor y amor, cruz y resurrección, pero necesitamos nosotros conectar con esa base antropológica, aprender a gestionarnos, aprender a gestionar nuestras emociones, aprender a conectar con nuestras necesidades, porque yo siempre digo que nosotros no somos cuerpos gloriosos. Nosotros no somos cuerpos gloriosos y después de Jesús y la Virgen todos los demás tenemos el pecado original. Y nosotros necesitamos conocer esa naturaleza para poderla gestionar. Entonces la psicología tiene que ver todo con eso, porque es la ciencia desde el humanismo integral que permite conocer esa base humana, centro de emociones, razón, de los que nos habló nuestro gran Santo Tomás de Aquino, que es la base de mi modelo de acompañamiento, porque la razón nos está llamada a encontrar la verdad. Pero cuando tiene heridas, no está viendo verdad, está viendo mentiras, que se llaman distorsiones. Y también nuestro cuerpo, que el gran San Juan Pablo nos dejó la herencia de la teología del cuerpo, que sabemos que expresa lo invisible. Es lo que vemos, pero que expresa gran riqueza de lo invisible. Y el cuerpo es simbólico. Entonces, ¿qué sucede? Que la psicología está orientada a eso, ayudarnos a gestionar toda esa parte humana, la parte afectiva, emocional, cognitiva y corporal, para que entonces esa base pueda permitir a lo espiritual elevar la mirada al cielo y poder integrar esa espiritualidad dentro de esa humanidad. Entonces la humanidad puede ser el gran boicoteador de eso o el gran aliado de eso. Y si es el gran boicoteador, al fragmento. Se fragmenta la unidad del ser humano, ¿no? Ahora queda claro que una formación de una afectividad madura afecta a todos los estados de nuestra vida. ¿Debería la Iglesia invertir más energía en este campo? ¿Qué opinas? Totalmente. Y para responderte lo que me faltó, porque como soy una psicóloga que integra, de un modo integral, me cuesta responderte desde una sola área. Te respondo desde la filosofía, de la teología, de la psicología humanista, ¿no? La psicoespiritualidad es la conjunción, una palabra que yo inventé. Pero la inventé porque el Espíritu Santo me la sopló, de psicología humanista con espiritualidad cristiana. Luego, unos años después, me encontré un psicólogo, un psiquiatra de Suecia, que la citó en un libro que yo me fui para atrás, pues dije, no estoy tan loca, y puso psico-espiritualidad. Yo la conjunté desde el inicio. Desde la ciencia se llama factor RS. ¿Ok? R, religious, S, spirituality. Yo la traduje en psicoespiritualidad. ¿Ok? Entonces, eso es la psicoespiritualidad. Ahora, cuando tú me haces esta pregunta, si la iglesia, por supuesto que sí, pero eso ya exhortación la hicieron en el Sínodo de los Obispos en 2018, en el documento conclusivo, en el número 99. Yo lo tengo citado en mi tesis. Hace una exhortación, y el Papa me acaban de mandar un video que acaba de hablar de los psicólogos, hace una exhortación a incluir los elementos psicológicos cuando esos elementos nos llevan a la trascendencia. Cuando no desvinculamos esa mirada que Dios nos necesita tener, y esa mirada de misericordia dentro de los procesos terapéuticos, es una gran potencia. Entonces sí, yo opino que sí, pero bueno, también estamos nosotros los seglares, y esta iniciativa surge desde un seglar que soy yo, desde seglares que están en mi equipo, que son jóvenes de 28, 29, 26, profesionales, con grandes deseos de cambiar el mundo, ¿no? Y esta iniciativa surge de la iniciativa privada porque además ha requerido una inversión de dinero bastante significativa para poder dar una respuesta exponencial a un problema exponencial, grave y exponencial, que está en toda la comunidad, en el contexto de la Iglesia Católica, en todas partes del mundo. A veces me dicen, es que aquí en este lugar de Estados Unidos estamos todos muy heridos. Y mi respuesta es, en todas partes del mundo, en todas las parroquias, en todos nuestros contextos. Por eso la pastoral de la Iglesia está girando tanto en torno a la sanación de las heridas desde hace una década más o más, ¿no? Entonces sí, Mayra, sí necesitamos remangarnos. Yo me tengo remangando 30 años y esta es la conclusión, porque es la manera más rápida y exponencial de poder dar una ayuda, ¿no? Mercedes, ¿por qué necesitamos curar nuestras heridas internas? ¿Y cómo se logra encontrar un buen equilibrio para vivir bien y también para vivir en plenitud la vida cristiana? ¿Cuál es tu experiencia en este campo? Mi experiencia en este campo es que yo, siendo misionera, estando a disposición del cardenal Jaime Sin, y que hicimos una relación maravillosa, un cardenal muy emblemático que le teníamos mucho cariño, y estando muy feliz en mi misión, habiendo dejado todo, a mí me diagnosticó una enfermedad que sí me la llevé de Venezuela, pero que no me habían diagnosticado. Y yo me rompí
y me rompí en dos y yo experimenté lo que muchos de los cristianos o todos mis pacientes comunican. Ese divorcio entre cómo me ayuda mi fe a resolver este problema. Entonces, las heridas emocionales es una palabra que usamos mucho en la iglesia, eso no se usa en la ciencia, lo usamos en la iglesia, es un dialecto del contexto de la iglesia. Entonces, bueno, yo lo hablo porque obviamente tengo que referirme a que la gente me entienda. ¿Y qué es una herida? Una herida puede venir de dos maneras. Se llama modelo de atesis de estrés o biopsicosocial. Diatesis de estrés es que surge un acontecimiento, como el que me pasó a mí. Yo estaba plena, feliz, y vino un golpe que me cayó y me noqueó, y yo no me podía levantar porque no podía conciliar y entender cuál era la voluntad de Dios en mi vida en ese momento, porque no había una explicación racional de aquello. Eso me causó una herida, un dolor muy profundo que se prendieron mis recursos, ni humanos, ni espirituales, y no me ayudaron a resolverlo, me desorganicé. ¿Ok? Pero las heridas también pueden venir desde la infancia, desde el contexto de la familia, ¿ok? Que no funciona de manera correcta, por eso llamamos el término disfuncional, que ocasionan heridas en las personas y que al llegar a la vida adulta, joven, esas heridas forzosamente se expresan en forma de síntomas que desorganizan a la persona y la persona no es capaz de cumplir sus sueños, sus anhelos, no es capaz de ser feliz y no entiende por qué. Porque esas heridas yo les explico a los jóvenes como un rompecabezas. Cuando, no sé si te ha pasado que hay una pieza que tú crees que va ahí y la tratas de meter y no entra. Y eso genera mucha frustración. La psique es igualita. Tratas de calzar la pieza y no tiene el significado correcto, no calza y eso produce mucho ruido en la caja del rompecabezas. Porque tú tienes que ir con tu rompecabezas para todos lados y esa pieza está golpeando. Y esos son los síntomas. ¿Ok? Entonces, definitivamente eso rompe, fragmenta la unidad. Y cuando un hombre está fragmentado, persona me refiero, no puede ser feliz, no puede llegar a la plenitud. Y hay una gran confusión también en los cristianos, que es que sí, el Evangelio dice que esto es un valle de lágrimas, pero la verdad es que también Jesús resucitó. Ya el Salvador vino, murió, padeció, resucitó, y resucitó para darnos vida en esta vida de este mundo, pero además la vida eterna. Y el cristiano se convence, yo digo, de verdad, por ahí grabé un video que no ha salido todavía, donde yo digo que estamos llamados a que ya la iglesia no sea un hospital de campaña, sino el lugar en esta tierra donde podemos ser felices y plenos porque Jesús se presentó resucitado con sus heridas sanadas y no quiso que las viéramos, nos hizo así. Si Jesús no hubiera querido que viéramos eso sanado, entonces está bien, vivimos aquí perennemente en la cruz y no vivimos con el misterio de la resurrección, pero el centro de nuestra religión es la resurrección. Yo la vivo en mi cuerpo. Mis colaboradores todos estuvieron desorganizados, vean sus historias, están escritas. Ellos resucitaron, entonces yo todo el tiempo les digo, somos testigos de la resurrección. Y lo que queremos transmitir en Intercafé es eso. Porque creo que ya se nos ha olvidado mucho en la iglesia que la resurrección solo la celebran el domingo de Pascua, se visten elegantes, van a misa, felices Pascua, y el lunes amanecemos otra vez en el Gólgota, en el inicio del Vía Crucis, ¿no? Y digo, Dios mío. Entonces, eso es lo que nosotros comunicamos, porque eso es lo que hemos vivido en carne propia, mis colaboradores y yo. Es la alegría de la resurrección. ¿Y cuáles son las heridas que con mayor frecuencia te presentan? Bueno, te voy a hablar en un lenguaje coloquial que no es un lenguaje científico, porque si no, no me van a entender. En el lenguaje coloquial, las más comunes es abandono, la herida de abandono, la herida de rechazo. ¿Por qué? Porque como los padres pueden estar presentes, pero no a generar vínculos, y ahorita voy a hablar un lenguaje científico de apego que sea más seguro. Es la herida afectiva. El termómetro de la madurez humana es la afectividad. Si eres maduro, efectivamente serás muy feliz, aunque te corran tu trabajo, aunque no tengas el dinero que pretendías, aunque pases situaciones como la mía que me enfermé dramáticamente, serás feliz y pleno como yo lo soy. Pero si eres inmaduro afectivo, vas a estar siempre vas a estar, somos buscadores de eso. ¿Y dónde lo vas a buscar? Si tienes un agujero interior. En lugares donde no te van a hacer feliz, te van a hacer profundamente infeliz. Y ahí es donde vienen todas las secuelas que ya las sabemos, ¿no? Adicciones, pornografía, promiscuidad sexual,
etcétera. Pero esos son síntomas de un problema que en el fondo hay un gran vacío que el hombre desea y anhela llenar. Entonces, la herida más común es la afectividad, que altera toda la psique, repercute en la razón, ¿ok? Y genera serios problemas que impiden al hombre ser feliz. En la ciencia lo llamamos trastornos. Trastornos. Sí. Acudir Que van en camino. Disculpa. Acudir al psicólogo está dejando de ser un tabú en la actualidad, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes. Es muy común que vayan a un psicólogo. Sin embargo, yo creo que aún no tenemos muy claro por qué ir, a quién acudir y cuándo hacerlo. Y seguramente quien lleve una vida cristiana se preguntará, ¿y dónde queda el director o el guía espiritual? ¿Podrías aclarar un poco esto? Eso es un problema heredado históricamente, porque tenemos que ir a la historia de la iglesia y a la historia de la ciencia, lo cual pues no te lo voy a responder ahorita, porque nos demoraríamos mucho. ¿Ok? Solamente te voy a decir esto. 1900, 1910, Freud dijo que la causa de las histerias y las neurosis era la religión. Y ahí terminó dar el mazo. Y después vino todo el descubrimiento del método científico, el hombre se vuelve antropocéntrico, dio rechazo a todo lo viejo, la iglesia a todo lo que había pasado, y obviamente ahí empieza a haber este divorcio. En la actualidad está habiendo un cambio de paradigma en la ciencia. De primero biologicista, que fue de esas épocas, luego biopsicosocial, surge el humanismo, y ahorita estamos en un cambio de paradigma que es biopsicosocial y espiritual, porque está habiendo un regreso a eso. En este sentido voy a encuadrar la respuesta. Los jóvenes, a mí me he topado que quieren que les hables derecho y quieren que les digas las cosas de frente. No quieren y responden maravillosamente a eso, por más doloroso que sea lo que les estás diciendo. Si se los dices con respeto y claridad y con lógica, ellos responden maravillosamente bien. ¿Ok? Yo creo que por eso yo estoy rodeada de jóvenes, porque yo no les doro la píldora. ¿Ok? Habiendo dicho esto, ¿cuándo ir al psicólogo? Cuando sucedió algo que no eres consciente, a veces no hay consciente, la mitad de los pacientes es consciente, la mitad no, pero tú sabes que hay síntomas dentro de ti que te están haciendo sentir muy mal. Todo el ser humano, el 100% reconoce cuando no está siendo feliz, y en la mitad reconoce que no está funcionando bien. Ok, cuando hay una infelicidad plena y profunda, todo el mundo sabe eso. Y cuando todo lo que has hecho para poderla quitar o encauzar no ha funcionado. Ese es el momento de pedir ayuda, preventivamente. Porque quiere decir que tus resortes no te fueron suficientes. Y te voy a poner un ejemplo, antítesis de lo que te estoy diciendo. Me escribe una persona que yo ayudé hace 8 años y estaba feliz. Porque yo les doy de alta y le digo, nunca más en tu vida necesitas un psicólogo, ya está, olvídate de la psicología, no psicologicemos, yo no soy psicologista. Ya. Bueno, me escribe porque al pariente lo habían metido en un hospital por un problema de cáncer y quería reservarme espacio porque sabía que estaba muy ocupada. Y le contesté, no, incapacitas a tu familiar si estás metiendo un psicólogo ahorita. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar un periodo prudente para que se le prendan sus recursos, que tiene muchos, espirituales, personales, familiares, humanos, y ver si se le prenden los recursos y puede afrontar la situación de dolor. No le metas un psicólogo ahorita. Yo no lo voy a atender, le dije. Y no es porque no tengo cupo, es porque no es lo correcto. Ok, entonces ahí está la inversa y la reversa, ¿no? Hay que dar chance. Por ejemplo, otro ejemplo, se le va a morir el familiar, porque ya lo sabemos. ¿Puedes atenderla? No, no. La muerte es un evento natural, aunque sea traumático la manera en la vida de nosotros. Déjala que viva su duelo y no le corras a meter ni un tanatólogo ni un psicólogo, porque tienes que dar chance a ver si esa persona puede responder a ese evento. Y la pregunta aquí es, entonces, ¿y cuánto tiempo damos? Yo, Mercedes, digo que 1 año y medio. Si en 1 año y medio la persona está funcionando, funcionando no perfecto, funcionando, se levanta, enfrenta la vida, un día se queda echado llorando, eso es normal. No necesita un psicólogo. Pero cuando ya la persona, después de 1 año y medio del acontecimiento, o desde el momento que es consciente que algo no está funcionando bien,
no logra y no puede resolverlo y expresa, no sé qué tengo, yo le llamo a la enfermedad no sé qué tengo, o no sé qué me pasa, o no puedo, o no quiero, o nada más hace feliz, entonces ahí ya la persona está pidiendo ayuda. Y ahí es donde necesitaría entrar un psicólogo. ¿Cuál es el modelo de acompañamiento y las herramientas psicológicas y espirituales por las cuales tú has optado y ofreces en tu consultorio virtual? Yo creé un modelo de acompañamiento que, bueno, tengo que decirlo porque es la verdad, que vino del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo a través de muchos estudios, porque yo no he parado de estudiar hace 30 años. Me he hecho muchísimos cursos, estoy en un doctorado, no he parado de leer y de estudiar. Me encantan los libros, son un ratón de libros y me fascina. Leo mucha investigación, aquí tengo como 20 en mi escritorio. Ok, entonces, habiendo dicho esto, yo no me puedo colgar el mérito. Aquí tengo guardado, el otro día lo dije, lo voy a poner aquí para que enseñen las entrevistas, porque vean que es verdad. Yo lo llamo el pergamino de Einstein, pero yo no soy Einstein. Einstein es el Espíritu Santo. Porque yo empecé a pegar hojas en las madrugadas, en momentos de oración, y empecé a apuntar. De ahí se derivó un modelo, que era, él me lo revelaba en la práctica. Y es un modelo que tiene un sustento teológico y filosófico en Santo Tomás de Aquino. Es tomista. Y de ahí empecé a posar las teorías en psicología que explicaban el cachito de la antropología humana en una unidad de mente, cuerpo y alma. Y ahí hay teorías muy modernas que son afines a lo que creemos teológicamente y filosóficamente. La concepción del hombre es una concepción de unidad de mente, cuerpo y alma, una concepción ontológica así, y embona y explica todo. Y al final, él me lo había dicho en la oración, que iba a poner en mí un tesoro. Esa es la verdad. Yo nada más escuchaba, reflexionaba y literalmente me ponía los libros enfrente de una manera muy impresionante. Entonces resultó este modelo que tiene consistencia teórica. Eso ya me lo aprobaron, la parte epistemológica se llama. Eso ya está aprobado, tiene consistencia lo que estoy planteando, ¿ok? Obviamente necesita pasar unas pruebas para que se convierta en teoría. No proponemos y ya es teoría, ¿no? Pero las teorías que yo estoy proponiendo es como un pastel, tiene totalmente coherencia. Entonces, ese sustento se deriva de la metodología de abordaje. Y de la metodología de abordaje, el método que tiene etapas, fases, y ya está traducido además en competencias. Porque como yo quiero enseñar eso, pues ya estoy en la parte educativa, ya está todo el diseño instruccional hecho. Es decir, para que mis psicólogos hagan lo que yo hago, que necesitan saber, ya lo traduje en competencia. ¿Ok? Entonces, bueno, eso yo no lo quise hacer, a pesar de muchas ofertas que tuve, incluso de gente que se ha beneficiado de esto, es altamente eficaz. El porcentaje lo llamamos eficiencia terminal del modelo, es altísimo, no es normal en la ciencia, pero no es por mí, es porque el modelo es altamente eficaz. Cómo se aborda el paciente, cómo se lleva, sin importar el trastorno que tenga, el nivel en que lo tenga, funciona con casos existenciales, subclínicos, clínicos, igualito. De hecho, está pasando algo desde la pandemia, que yo estoy haciendo lo mismo. La gente está saliendo más rápido. El promedio era año y medio, estamos hablando de citas mensuales. La gente está saliendo a los 10 meses, 8 meses, y yo no sé qué está pasando porque yo estoy haciendo lo mismo. Entonces yo digo, pues el Señor tiene prisa. Es lo único que estoy diciendo. O sea, al final, ese modelo, yo no lo quise enseñar yo así a la... No. Yo quise meterme en la ciencia para poder hacer las cosas muy bien, porque creo que hay muy buenas iniciativas pastorales en nuestro contexto, pero sigue habiendo el divorcio entre ciencia por un lado y la fe por el otro. Y ya no puede haber ese divorcio si queremos ser eficaces, muy profesionales. No estoy diciendo no estoy diciendo en ningún momento que lo que ha surgido dentro de la psicología pastoral no sea profesional para nada. Esto respeto muchísimo a colegas y a personas que han precedido y han hecho grandes cosas. Lo que estoy diciendo es que ya llegó el momento y la ciencia está en disposición ya de poder integrar y sacar un enfoque integral validado por la ciencia. Y que ya no estemos en este divorcio. Por acá hacemos cosas y la ciencia hace por acá otras. No, ya no. Entonces, yo estoy conjuntando eso, pero no soy la única. En Latinoamérica no hay nada, es impresionante, el vacío es muy poco. La tendencia está más en Estados Unidos, en los países de Europa. Yo estoy tratando de ser una vocera acá de psicoespiritualidad, es la palabra que yo utilicé, pero el factor RS. Y entonces la manera considero yo que la manera más lenta pero más segura es como lo estoy haciendo.
A través de esta escuela de psicólogos que empiezo, se llama CICAD, puse el signo de la filosofía y adentro la psicología, porque la psicología etimológicamente eso es lo que significa, tratado del alma. Y estoy proponiendo regresar a la raíz. Y bueno, ese es el camino, ¿no? Entonces, decirte qué consta, pues es muy amplio, ¿no? En términos generales te lo puedo responder así. Pero, sin embargo, creo que es importante ver, o si nos platicas, cómo se da el salto, ¿no? De la psicología a la parte espiritual, porque tú nos estás hablando de una psicología católica, ¿no? Integral. Ahora, ¿cómo lograr esto, ¿no? Que la persona te llega con un problema humano, ¿no? O afectivo, ¿sí? ¿Y cómo haces para que dé el salto? ¿Sí? Si no eres un sacerdote, si no eres que podría ser también la objeción que te ponen, ¿no? ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacer que llegue a su plenitud de la vida cristiana esta persona, partiendo de su herida? No es realmente un salto, es un camino en gradualidad, literalmente igual al Vía Crucis. ¿Ok? Hay un camino gradual. Yo le he puesto muchos nombres metafóricamente espirituales. Yo les digo, es la subida al Monte Carmelo. Les digo cosas así. Pero te voy a decir lo más impresionante del asunto. Lo peor es lo que el paciente vivió antes de que llegue aquí. Desde la primera cita empieza a haber esperanza. Todos cuelgan con paz y con esperanza. Entonces, ¿cómo hacerlo? Efectivamente es un don donde está integrado de una manera muy fluida. A mí no me cuesta, al revés, a mí me sorprende que cueste tanto integrarlo, porque obviamente eso es un don. A mí me fluye de una manera natural. Entonces, ¿cómo es eso? Si el paciente te plantea y necesita una explicación racional de lo que le está pasando desde la última avance de la neurociencia, yo se lo explico. De hecho, tengo un pizarrón con muchas imágenes que yo he diseñado. ¿Por qué? Porque yo digo en broma que los psicólogos no entienden. Y yo necesito que los pacientes me entiendan. Entonces yo les hablo con metáforas y les explico teorías complejas con muchas metáforas y dibujitos. Y les dejo muchas tareas. Pero si en la llamada el paciente llega y me dice, después que le expliqué eso, que siente culpa porque no está pudiendo ir a misa a diario, amar a Dios como Dios lo ama, yo le voy a dar una respuesta al respecto. Y le voy a decir, le voy a hablar del amor incondicional. Y le voy a decir que Dios no lo ama más porque haga más cosas buenas o porque cumple un deber ser perfecto, y que no lo está dejando de amar por eso, que él está aquí y lo ama igualito ahí en su limitación. Pero Entonces, esa es la manera, es integrado. tú puedes hacerlo porque has hecho la experiencia de Dios y has hecho también la experiencia de la vida espiritual. Todos los psicólogos son en grado de hacer esto. Bueno, te lo voy a responder de una manera muy bonita porque ha sido el comentario de ayer y hoy en el canal. Nosotros estamos comunicados tenemos una comunidad virtual, trabajamos por medio de plataformas donde estamos todos integrados, ¿no? O sea, no trabajamos por WhatsApp, trabajamos por una comunidad virtual que estamos todos conectados, ¿no? Te voy a decir cuál ha sido el aliciente más bonito esta semana. Tú acabas de hacer el comentario que cuando yo vendía la idea, mi pitch de esto, me decían, como a todos los innovadores, estás un poquito loquita. Y yo le decía, la necesidad sí está, la idea es maravillosa, sí vas a llegar a todo el mundo, no hay barreras, el internet no tiene barreras, pero no hay psicólogos como tú. Y yo dije, wow, el demonio es astuto de hacer, es que yo escuché esto. Y yo respondía lo mismo. Agradezco la gentileza de que me tengan en tan buena estima, pero como este día no vino de mí, vino de Dios, sí los hay. Porque Dios infundió esto en personas que están ahí en el mundo, que yo no tengo el gusto de conocer, y que yo estoy siendo elegida como una profeta para hablar en voz alta y que ellos vengan acá, porque el Señor ya sembró esto en ellos. ¿Y cómo lo sabes? Porque esto no vino de mí, esto no se me ocurrió a mí, y esa es mi certeza. Habiendo dicho esto, ¿qué es lo que ha sucedido? Que está el equipo de reclutamiento totalmente conmovido. ¿Por qué? Porque resultó, y te lo voy a contar y ya me estoy erizando, resultó que cuando yo congrego a mi equipo fue porque Dios me los puso enfrente, como los apóstoles. Este es para esto, y yo así, wow. Yo decía, necesito una nutrióloga, me llegaba. Necesito, y me llegaba. Necesito una fila, y me llegaba, así. ¿Ok? Mis colaboradores todos los conozco más que nadie en el mundo. Bueno, resultó que lo que había en el corazón de ellos, cuando yo les propuse esto, era lo mismo que había en mi corazón.
unos grandes deseos de cambiar el mundo y de llevar la misericordia y el amor a los corazones de las personas. Quita, hermanos, en la fe de todos. Y ese anhelo está en el corazón de ellos. Bueno, la gran sorpresa para terminar mi respuesta es que nos estamos topando, que los psicólogos nos están diciendo exactamente lo mismo. Yo estudié psicología y cuando yo escuché a Merce, dije, eso es lo que Dios puso en mi corazón, pero con las mismas palabras. Yo estoy esperando aquí los anuncios de ella y yo quiero trabajar con ustedes porque ustedes responden a los anhelos del corazón que Dios puso desde chiquito en mí. Y eso es lo que estamos escuchando. Y mi equipo está con la boca abierta, porque no puede ser que tantas personas dispersas por el mundo tengan en sus corazones lo mismo que tenemos nosotros. Respuesta, sí puede ser, porque ese es el Dios de amor que infundió esto en los corazones de todos nosotros sin conocernos. Y te voy a decir con una frase espiritual, está juntando a las ovejas dispersas de su rebaño que están por todo el mundo en un mismo rebaño que se llama intercambio, para poder dar esa respuesta de amor. Entonces, sí, lo estamos viendo, Mayra. La red crecerá, estoy segura que crecerá y hará mucho bien, porque creo que hay muchas personas que necesitan orientar su vida, ¿no? Y saber perfectamente qué camino, cómo se recorre el camino que sería. Y lo van a hacer desde lo que ellos saben ahorita, y cuando yo pueda, tengo que grabar más de 100 videos, acabar la escuela de psicólogos, que yo estoy avanzando en eso, de los más destacados del rebaño van a ser la primera generación de mi escuela. Entonces yo podré heredar este legado en ellos. Ese es el plan. No quiero quitarte más el tiempo y también porque no el tuyo. Tendríamos que hacer una pausa. Dinos 3 cosas o 4 que tú desearías o dirías a los pacientes, que desearías que los pacientes supieran antes de venir a una terapia contigo o con otro psicólogo de intercambio. Lo primero es que no importa dónde te encuentres y no importa dónde se encuentre. Yo lo voy a decir con un lenguaje muy común que le digo a los jóvenes. Yo voy por ti a la coladera, porque Dios vino a eso. Dios vino a rescatar a la oveja perdida y todos nosotros hemos sido la oveja perdida. Y cuando una oveja se va del rebaño 3 veces, el pastor le quiebra la pata, y eso sucede hoy. Y le quiebra la pata para poderlo cuidar y que la oveja experimente ese amor del pastor y no se vuelva a separar nunca más de su vida. Entonces lo primero que les digo es, no importa dónde te encuentres, no importa que pues, nadie está perdido, ¿ok? Y la gracia de Dios con un abordaje profesional puede, yo he visto resucitar a Lázaro, eso es lo que yo veo aquí todos los días, no importa dónde se encuentre. ¿Por qué? Porque lo dijo Sor Faustina, que nuestros pecados no eran tan rojos escarlatas como que nos separaran de Dios. Y la gran estrategia del demonio es hacerle creer a un cristiano que anhela estar con Dios, que no puede estar porque su pecado y su herida lo está llevando a vivir como no quiere vivir. Entonces yo los invito a que no importa dónde se encuentren, ¿ok? Lo segundo que les diría es que el tema de la desesperanza aprendida. Es un concepto en psicología donde dice, nada de lo que haga va a cambiar mi situación. No es cierto. No es cierto, es otra mentira del rey de la mentira que convence una psique de que ya, porque intentó, y con todo respeto, intentó con actores de nuestro contexto que son muy buenos, pero que no son psicólogos y no saben qué decirle al alma. Y a veces con mucho les posan más culpa y el cristiano se va. No comulgo porque, confiésate, no comulgo porque ya no importa. Entonces les posan más culpa, los regañan y se sienten alejados. Y yo lo que estoy haciendo es traer. Y no estoy haciendo nada más que nos dijo el buen pastor. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, tristes, heridos, que se sienten solos. Y eso es lo que nosotros queremos brindar. Entonces, aquellos que nos escuchen, la resurrección sí es posible. En este cuerpecito. Ahí donde se encuentren. Y que por favor no claudiquen y no se abandonen y no crean esa gran mentira. Dios es capaz de transformar y sanar todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y mucho éxito en esto que estás emprendiendo y también en todos los próximos proyectos, porque de este seguramente saldrán otros que harán mucho bien también a las personas.
Gracias. Ese es nuestro mayor deseo, Mayra. Muchas gracias por brindarme esta oportunidad. Primera vez que salgo a una entrevista como Intercast, siempre salgo como Psicología Católica Integral. Pero bueno, esa fue la punta de lanza para todas estas revelaciones y que crean que estamos aquí genuinamente para decirte que casi alrededor del 70% del ingreso se va a ir al psicólogo. Y estamos dando el precio más económico que podemos para poder sostener todo esto, ¿no? Entonces, que realmente que hay un deseo genuino de ayudar a las almas y de aportar a nuestra iglesia esto que consideramos que es lo que necesita y poder hacer la unidad en la diversidad de la iglesia, que es lo que a mí más me gusta, ¿no? Yo soy iglesia y esa unidad en la diversidad que infunde el Espíritu Santo, donde todos somos bienvenidos. Y los que no son católicos también son bienvenidos a ayudarlos. Yo he ayudado a cristianos, he ayudado a ateos, he ayudado a nuestros hermanos mayores del judaísmo y me encanta. Yo respeto genuinamente a quien cree en lo que cree y ayudo a quien me pide ayuda porque así fue el buen pastor. Muchas ¿Okay? gracias. Así que te agradezco mucho tu invitación. ¿Okay?